Esto es solo un programa de podcast. Limítese a disfrutarlo. Bienvenidos a otro miércoles de noticias aquí en Políticamente Incorrectos. Mi nombre es Fernando Cortés y el día de hoy no es la excepción. Me acompaña Patricia Montalvo con los titulares de esta semana. Se cumple un año del primer caso confirmado de COVID-19 en el mundo. Además, México no comprará la vacuna de Pfizer porque no tiene infraestructura para mantenerla congelada. Y en otras noticias, hay 4 de las mejores ciudades para trabajar en México. ¿Cuáles son? Bueno, pues en unos minutos. Pues bueno, antes de todo esto, vamos a comerciales. ¿Qué onda? ¿Qué tal, amigos de Políticamente Incorrectos? Ya estamos de vuelta y como cada miércoles, pues ya saben que aquí están las mejores noticias. Pero sin más, vamos a empezar con la primera. ¿Qué tenemos por ahí? Ya un año desde que comenzó esta pandemia. ¿Qué te parece? El tiempo se ha ido rapidísimo. Pues qué te digo, ¿no? Como que nadie en su momento le prestó la debida atención. Estamos hablando de que sí es verdad. Bueno, cabe mencionar que a la fecha en la que grabamos este podcast, es decir, 17 de noviembre, va a salir mañana 18, pero bueno, el primer caso reportado fue un 17 de noviembre, solo que del año 2019, ¿no? Realmente el coronavirus empezó a sonar, yo recuerdo que a mediados de diciembre. O sea, ni siquiera en noviembre. Ay, yo realmente lo recuerdo como a finales. No. Para esas fechas de hace un año no tenía ni idea de que esto existía ni que nos podía tener prácticamente un año en confinamiento. Pues mira, así es la vida, ¿no? Realmente yo creo que sí se ha visto afectada la economía mundial y lo que tú quieras, pero yo siento también que no ha sido para tanto. Y ahorita me explico. Hace, pues no más de 500 años, exactamente, hace 500 años, aquí igual en estas tierras se veía una de las peores epidemias que se haya tenido registro. Me refiero a la viruela con la llegada de los europeos a continente americano. Si alguna vez han leído libros al respecto, por ejemplo en los de Bernal Díaz del Castillo, van a recordar que precisamente por estas fechas, noviembre, pero de 1520, cuando se preparaba la toma, digamos por segunda vez de Tenochtitlan, estaban en Tlaxcala, pero ya se habían contagiado los mexicas, ¿no? Y existen relatos donde dicen que precisamente por estas fechas se acumulaban los cuerpos y se aventaban al lago de Texcoco. Entonces yo creo que fue similar a lo de Auschwitz o muchísimo peor, ¿no? También tenemos otras anécdotas con la gripe española, con la peste, ¿no? En la Edad Media, que arrasó con si no mal recuerdo, el 50-70% de la población de la Europa medieval. Entonces, a lo que yo voy es que, pues bueno, no ha sido para tanto en cuestión de muertos, pero la verdad es que económicamente nos ha pegado mucho, ¿no? Porque ahora todo el mundo está globalizado. Claro que sí, de hecho ese es uno de los principales motivos por los que se convirtió en una pandemia, por lo que se extendió a todas las partes del mundo, ¿no? Recordemos que esta enfermedad llegó a México por ahí del mes de febrero, como por marzo, abril más o menos. Ajá, ¿no? por abril. Que se empezaban a reportar los primeros casos. Aún así yo creo que es bastante complicado. Más que por la cuestión económica, yo creo que esto es algo que nos ha sorprendido a muchos, si bien como tú mencionas, no es algo como tal muy nuevo, es decir que, pues sí, que sea novedoso, pero sí es algo que nos tomó por sorpresa, es decir, ¿quién esperaba que surgiera una pandemia a estas alturas con los avances tecnológicos que se tienen, ¿no? O sea, realmente no se pensaba algo así, pero bueno, también esto nos ha permitido pues desarrollar algún tipo de vacuna, o bueno, nosotros no, pero sí a los científicos, a los que se encargan de ese tipo de situaciones. Y pues bueno, yo creo que es una de las ventajas que tenemos de que esta pandemia haya surgido precisamente en este año o en el año pasado, ¿no? En estos tiempos. Efectivamente, ¿no? Yo creo que también el hecho de que no haya pegado tanto es gracias a la ciencia, gracias a los grupos de científicos que se han puesto, la verdad, a investigar día tras día, noche tras noche, y también, claro que sí, un reconocimiento enorme a los médicos, ¿no? Que a pesar de que la población es pendeja y tercermundista y los quiere golpear porque según les inyectan el virus y les roban el líquido de las rodillas, pues yo creo que se han comportado a la altura y han sabido desempeñar sus funciones cabalmente
consciente y con profesionalismo, ¿no? Entonces, desde aquí, desde Políticamente Incorrecto, si hay algún médico, si hay algún biólogo, si hay algún epidemiólogo que por ahí nos llegue a escuchar, pues nuestras más sinceras felicitaciones, nuestro reconocimiento y nuestras gracias. Así es, y pues que no se quede solamente en eso, también nosotros debemos continuar con las medidas pues preventivas para no contagiarnos de este virus. ¿Tú cómo has visto el desempeño ya de los, pues de todos, ¿no? Ahora del gobierno, de los gobiernos mundiales como tal, a un año de esto? Pues hay gobiernos que sí han hecho una buena labor, hay otros como el de México, en lo personal, que no creo que haya sido la más adecuada. Ya sabes, cuando iniciaba todo esto de la pandemia, eso de quédense, todavía salgan a comer, a los restaurantes y demás. Yo les voy a avisar cuando ya no puedan salir y a los 2 días ya no salgan, ya quédense encerrados en casa, ¿no? Y continuar con ese tipo de giras y el beso y el abrazo y ese tipo de situaciones, pues realmente me parecen un insulto para los mexicanos, pero bueno, así es nuestro México. Y tampoco es el único caso, ¿no? También tenemos el ejemplo de Estados Unidos con Donald Trump, que pues obviamente tampoco manejó la pandemia de la mejor forma. Pues sí, Pati, pero bueno, ligado también a esto, hay que comentar el hecho de que México no va a comprar la vacuna de Pfizer. Pfizer es una farmacéutica pues reconocida, ¿no? Junto con AstraZeneca y... ¿Qué otra? No se me viene más a la mente, ¿no? Pero a lo que voy es que Pfizer ha diseñado una vacuna, pero que requiere una cadena de congelamiento brutal, ¿no? Algunos medios hablan de menos 70 grados centígrados, otros de menos 80 grados centígrados, pero según lo que hemos investigado y según los reportes que han salido a raíz de esto, ningún país, supuestamente, que bueno, habrá que cerciorarnos más adelante, pero que supuestamente ningún país tiene estas cadenas de enfriamiento y que va a ser muy difícil que se logre comercializar, ¿no? Así es, y también recordemos que para México sería bastante caro pagar todo ese tipo de pues almacenamiento y congelamiento para mantener pues a salvo ese tipo de vacunas. Entonces sí, yo realmente no creo que esto suceda, que lleguemos a comprar, o bueno, México llegue a comprar la vacuna de Pfizer, pero bueno, no es la única alternativa, ¿no? También recordemos que AstraZeneca desarrolla otro tipo de vacuna y así muchísimos laboratorios, porque repito, esta pandemia pues ha puesto a todos a investigar y a buscar una cura, ¿no? Tal es el caso de otros laboratorios como Moderna, que también hace poco se comentó que su vacuna tiene un 94.5% de efectividad en comparación con la de Pfizer, que es del 90%. Muchos comentaban que con el simple hecho de que se llegara al 60-70% estaríamos del otro lado, pero mira, 94.5, ¿no? 94.5% de efectividad. A mí me suena perfecto, ¿no? Más que perfecto, y reitero de nuevo la labor de todas aquellas personas que participan en este tipo de cosas, pero pues bueno, estamos en un capitalismo, ¿no? Todos compiten por tener el mejor producto a los mejores precios y precisamente eso es lo que hace del capitalismo el mejor modo de producción, a mi parecer, ¿no? Entonces, como bien lo acabas de decir, tenemos diferentes tipos de vacuna. Está la de Pfizer, por ejemplo, la de AstraZeneca, la de Moderna, que ahorita se perfila como la mejor, y también hay unas chinas, ¿no? Y sobre todo rusas, ¿no? ¿Te acuerdas de que supuestamente Rusia era el primero en llegar a la vacuna con el Sputnik? Bueno, la vacuna que se denominó Sputnik, y varias también de empresas farmacéuticas chinas. Entonces, por todo el globo hay vacunas potenciales que se pueden distribuir. Lo que aquí me gustaría comentar es que, por ejemplo, me parece que es la de Oxford y AstraZeneca, que es la que se va a producir supuestamente entre México y Argentina, me parece. Esta se va a vender a precio de fábrica, se supone, ¿no? Estamos hablando de 3 a 5 dólares más o menos, que serían de 60 a 100 pesos mexicanos. Se va a vender a precio de fábrica, lo que entre comillas facilitaría su distribución y que pues bueno, toda la población latinoamericana, porque repito, México y Argentina son los que se van a encargar de la distribución a toda la parte latinoamericana,
con esto se busca la inmunidad, ¿no? Y que al final de cuentas pues todos podamos regresar a nuestras vidas comunes y corrientes, aburridas, grises. No, no es cierto. Pero ¿tú qué opinas? Pero que todos extrañamos, yo creo, de alguna forma, las clases presenciales para los universitarios, para todos los estudiantes, en verdad. Yo creo que, bueno, quienes tuvimos la oportunidad de estudiar de manera pues, normal, me atrevo a decir. Pues al menos en clases presenciales yo creo que sí es bastante bonito este tipo de modalidad. Y bueno, si a mí me hubiese tocado estudiar en línea, la verdad sí extrañaría mucho mis clases presenciales. Pero bueno, también es importante recordar que precisamente esta vacuna que va a producir o que está produciendo Moderna, además de que solamente se ha distribuido en Estados Unidos con pacientes de Estados Unidos, a diferencia de otras que sí se han hecho como distribuciones a otras partes del mundo, en esta que solamente se ha hecho en Estados Unidos, bueno, se estima que el precio al que se les venda a los gobiernos oscile entre los $32 a los $37. Pues fíjate que ¿qué diferencia hay? Pues sí, al final de cuentas yo creo que está en todo su derecho, ¿no? A lo mejor, como lo acabo de decir, ¿no? Oxford, pues por cuestiones humanitarias, a lo mejor también por cuestión de posicionamiento de marca, por cuestiones muchas que yo creo sinceramente distan mucho de verdad de la ayuda humanitaria, ¿no? O sea, realmente ese es como el pretexto, pero detrás hay razones muchísimo más fuertes para que la den a precio de fábrica. Pero al final de cuentas, quien no quiera dar sus productos a precio de fábrica y quien realmente quiera cobrar por ellos, pues está en todo su derecho, ¿no? Al final de cuentas, ellos gastaron en investigación, ellos gastaron en infraestructura, ellos gastaron en salarios de todas aquellas personas que se dedicaron a este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente son una empresa y el objetivo de cualquier empresa es lucrar, ¿no? Entonces yo creo que ya dependerá de cada quien a qué tipo de vacuna querramos acceder, ¿no? Al final de cuentas, repito, ¿no? A lo mejor en medio año, un año, vas a poder elegir entre las chinas, entre las de AstraZeneca, las de Moderna, las de, yo qué sé, ¿qué otro me falta? Pfizer y todas las que vayan saliendo, ¿no? Al final de cuentas dependerá del consumidor. Claro que sí, la verdad a mí también me parece un precio incluso bastante razonable, $32 a $37, me parece que todavía está dentro del rango de posibilidades de una persona tal vez de clase media, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien. Y hay que recordar también que son 2 dosis, ¿no? Se habla de que, digamos, te vacunas hoy y dentro de unas semanas o unos meses te pones, digamos, el refuerzo. Aquí la pregunta sería, ¿una dosis? Es decir, más bien, una dosis que comprende estas 2 ampolletas, estas 2 inyecciones, o se va a tomar una dosis por cada inyección, porque de ser así, pues gastaría 750 en la primera y 750 en la segunda, ¿no? Sí, aún así me parece bastante razonable, pero bueno, es cuestión de que más adelante se digan ese tipo de situaciones. Tal vez nosotros no las conocemos a fondo porque tampoco pertenecemos a ese núcleo, a personal de salud, pero bueno, si alguien de ustedes que nos escucha lo sabe a detalle, pues ¿por qué no nos escriben en nuestro Twitter o en Instagram? Sí, en donde quiera que estén escuchando esto, tenemos presencia en cualquier red social y podemos darle continuidad a sus comentarios. Pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Ya cambiando de tema un poco del COVID y de este tipo de cosas que realmente ya me tienen un poco hasta la madre. A todos. Pero bueno, ya en otros temas y dejando de lado un poco al señor presidente, hoy vamos a platicar sobre las 4 mejores ciudades para trabajar en México. Y adivina cuáles son. No es la Ciudad de México, señores, no. Es Monterrey, Chihuahua, Monclova y Nogales, Sonora. Todas con la, digamos, particularidad de que son ciudades del norte, ¿no? Así es. Todas se encuentran como vecinas de la frontera con Estados Unidos. Es que es lo normal, ¿no? Es que es lo esperado, sinceramente, ¿no? Se habla de que la Ciudad de México es la que más produce de todo el país, y bueno, en sí tienen razón, ¿no? Porque hay muchísima gente, pero también no hay que soslayar el hecho de que en el norte es donde realmente se suceden los intercambios, digamos, comerciales más fuertes, ¿no? Tan es así que existe una zona libre, ¿no? Donde me parece que el IVA es diferente al del resto del país y muchos otros impuestos se ven disminuidos precisamente para incentivar el intercambio de productos y servicios en esa franja fronteriza, ¿no? Así es, y también para evitar que las personas busquen la posibilidad de vivir o de migrar tal vez al país vecino, como es el caso de Estados Unidos, ¿no?
Que bueno, digo, de todas formas el mexicano o la mayoría de los mexicanos que viven en condiciones de pobreza, pues sí buscan todavía este sueño americano que a mi parecer está un tanto sobrevalorado. Pues no sé si esté sobrevalorado, o sea, yo sé que a lo mejor es una solución, digamos, personal inmediata, ¿no? Es decir, si yo dejo mis cosas y me voy de lavaplatos o de cortacésped a Estados Unidos, me voy a dar cuenta que alguien que realice esos trabajos allá va a ganar mejor que, por ejemplo, yo, que soy abogado, pero estando aquí en México, ¿no? Pero eso no quiere decir que esto sea la solución, digamos, a escalas más grandes, como por ejemplo a la escala del país, o a la escala de Latinoamérica, o a la escala de África, que también hay mucha gente que sale de esos lugares. Al final de cuentas, lo único que incentivas es la fuga de cerebros, la fuga de talentos, que muchas zonas se queden, me atrevo a decir, inclusive deshabitadas, porque todos se fueron para el otro lado, como se le conoce vulgarmente, y realmente en las zonas donde de verdad necesitas desarrollar políticas públicas, donde necesitas hacer crecimiento económico, donde necesitas progresar, pues no lo vas a hacer, porque la gente se sigue yendo, en lugar de quedarse aquí a cambiar la realidad de su país y a cambiar la realidad de sus gobernantes y exigirles a ellos y todo este tipo de cosas que engloban, ¿no? Escogemos la salida fácil y pues nos vamos, ¿no? Pero realmente aquí las cosas siguen igual y me atrevo a decir que van a seguir igual. O peor incluso, ¿no? ¿Cuántas ciudades o cuántos pueblos quedan de alguna forma como pues abandonados, como bien mencionas, o donde solamente viven mujeres y niños, precisamente por esta situación, porque los hombres buscan irse al otro lado, como coloquialmente se le conoce, ¿no? Y al final esto es una situación bastante triste, aunque también ya habíamos platicado acerca del tema de las remesas y cómo influye en la economía del país, pero pues sí, solamente es como una cuestión, me atrevo a decir, un tanto superficial, es decir, nunca va a cambiar la situación de fondo del país. Efectivamente, ¿no? Y sin embargo, sí se va a desgastar el modo de vida de los países de primer mundo, porque estás de acuerdo que, pues, digamos, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, no van a poder recibir a todos los integrantes de Latinoamérica. Y entre más gente haya allá, pues va a haber menos acceso a empleos, va a haber menos acceso a servicios de salud, educación, y entonces vamos a hacer un pinche desmadre allá, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Porque los servicios son para la población de Estados Unidos, para la población de Canadá. Entonces, si tú llegas y empiezas a llegar cientos, miles, millones de inmigrantes, va a llegar un momento en donde todo va a colapsar, ¿no? Bueno, claro que también hay algunos países como Canadá que tal cual tienen un programa de migración especializado, ¿no? Pero obvio no se trata de que cualquiera que se quiera ir, pues se pueda ir, sino aquellas personas que realmente estén preparadas para ciertas labores o trabajos que son necesarios en Canadá, como puede ser tal vez traileros o ese tipo de situaciones, ¿no? No necesariamente abogados. Exacto. O personal de salud. Pero también. Es a lo que voy, ¿no? Cuando un país te, entre comillas, te lleva, es porque le vas a servir al país, no porque se compadezca de ti. Uh-huh. Y vas a ayudar al crecimiento de ese país, no nada más porque, ay, pues aquí estoy aburrida de ser abogada y bueno, pues ahora me quiero ir a Canadá, ¿no? Difícilmente, amigo. Pero bueno, de estas ciudades, ¿en cuál te gustaría vivir, Pati? A mí, sinceramente, en Monterrey, ¿no? Pues no sé, la verdad es que ninguna. Yo estoy bien viviendo en Puebla. Pues no, yo siempre he escuchado como que cosas muy buenas de Monterrey, que es la ciudad del emprendedor y que yo creo que tiene razón, ¿no? Al final de cuentas, muchas de las empresas, digamos, fuertes mexicanas son o de Monterrey o de Guadalajara. Entonces, no sé si, más bien no sé qué influya, no sé si haya mejores oportunidades por parte del gobierno, no sé si haya mayor estabilidad financiera, si haya mayor estabilidad en materia de seguridad, pero lo que sí es que se me hace una buena opción. En lugar de ir a buscar el sueño americano, ¿por qué no buscar el sueño mexicano en Monterrey? Es una buena alternativa. Pero bueno, tal vez también dependa del tipo de negocio que desees emprender, ¿no? Sí, al final de cuentas, pues bueno, estas son las, digamos, el ranking de las 4 mejores ciudades para trabajar en México, que la verdad a mí me sorprende Nogales y Monclova, o sea, yo nunca había escuchado de ellos, ¿no? Bueno, a mí la que más me sorprende es Nogales, precisamente por todo el tema de inseguridad o de delincuencia organizada que pues hay en esa zona, por razones lógicas, o sea, literalmente está en la línea
entre Estados Unidos y México, ¿no? Pero bueno, puede ser. Lo que sí es que hace mucho calor, ¿no? O sea, realmente el calor y yo no nos llevamos bien, entonces... Sí, y por las noches, qué frío. Pues sí, porque realmente están ahí pegados al desierto, ¿no? Y toda esa zona es desértica, ¿no? Pues bueno, unas por otras, ¿no? Mejor calidad de vida, pero vas a terminar quemado de la piel o no vas a poder dormir por el calor y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues así parece. Bueno, que no puedas dormir por el calor no lo creo. Yo tengo entendido que por las noches hace mucho frío. Pues bueno, ya no estamos desviando del tema. Sobre las condiciones climáticas, ¿no? ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Lluvias o no lluvias? No, a ver, te voy a dar las condiciones del clima. En Puebla capital tenemos 20 grados con cielo totalmente despejado. Hoy se prevé un 0% de probabilidad de lluvia y la temperatura mínima para el día de hoy va a ser de 9 grados centígrados. Tomen sus chamarras y abrigos y nos vemos en la siguiente emisión del clima. Excelente. Pero al menos hubieras dado la del clima de mañana. Y pues bueno, ya para finalizar esta emisión de noticias tenemos algo que yo realmente no creo que pueda ser posible, suena como que medio fake y les digo más o menos de qué va. Un diputado propone facilitar posesión de armas para defenderse de robos. A primera vista pues todo parece perfecto, inclusive yo me decantaría por esta opción porque eso quiere decir que ya no le vas a pedir permiso a la Sedena para poseer o portar un arma para defensa de tu domicilio, de tus pertenencias o de tus, digamos, de tu persona, de tu familia. Y todo ok, hasta acá. El único problema es que es un legislador del PAN en Coahuila. Y es decir, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Pues bueno, que lo propuso en el Congreso local. Claro, y lo que buscan es reformar una ley federal. O sea, por ahí, a todas luces eso suena bastante raro, como que no tiene mucho sentido. Habrá que ver qué resuelven precisamente el Congreso, pero pues no creo que tenga... pues una resolución favorable. En todo caso eso le corresponde al Congreso, pues que es federal. Sí, al Congreso de la Unión. Acuérdense que ya lo hemos platicado en otros podcasts, ya lo hemos platicado. El artículo me parece que es 124 constitucional, que habla sobre las facultades que no estén previstas expresamente para los congresos de la Unión, se entenderán delegadas a los estados. Eso quiere decir que, por ejemplo, la... Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues obviamente es de carácter federal. Y al ser de carácter federal no puede ser reformada por un congreso local, eso es obvio. Claro, es absurdo. De ser así, entonces habríamos tenido ley Olimpia desde que se hizo la reforma al Código Penal del Estado de Puebla. Y no fue así, ¿verdad? Exacto, spam sobre la ley Olimpia. Pero bueno, eso es a lo que nosotros vamos, ¿no? Un congreso local no puede reformar leyes de carácter federal, eso es imposible. Así como también un congreso, más bien el Congreso de la Unión, el Congreso Federal, no se puede intrometer en leyes, por ejemplo, locales, como por ejemplo puede ser el Código de Procedimientos Civiles, el Código Penal para cada estado, ojo, no el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahí sí hubo una reforma y es el Congreso de la Unión el que decide en materia procedimental, penal en toda la República Mexicana. ¿Algo más que quieras comentar, Pati? Yo creo que nada. Entonces, sin más por el momento, les recuerdo mi nombre, Fernando Cortés. Me pueden encontrar en Twitter como @CortésFernando_, Cortés con S todo junto, @CortésFernando_. Recuerden que yo soy Patricia Montalvo y me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Vamos a sacar ediciones especiales de las tazas para esta Navidad, así es que estén pendientes. Si todavía no consiguen la suya, ¿qué chingados esperan? Adiós.